Pues empiezo ya sin más dilación. Bueno, gracias por la invitación. En esta charla quisiera hablar de documentos manuscritos y en lo que son todas las técnicas de visión por computador y reconocimiento de patrones que hay detrás, que, bueno, la verdad es que el reto es bastante importante. De hecho, en concreto, algo que... A ver, voy a cerrar esto. Algo que nos interesa mucho en la parte de visión por computador es intentar hacer que las máquinas puedan ver y mirar como lo hacemos nosotros. Una cosa es la cámara, que es la que captura las imágenes, y la otra es la que interpreta las imágenes. No es lo mismo capturar, tenemos cámaras por todos lados, no es lo mismo capturar imágenes que ver lo que estamos viendo, interpretar lo que estamos viendo. Aquí tenemos un ejemplo a la derecha de una imagen de una niña con una flor y se ve que el sistema está detectando los diferentes elementos e incluso te puede describir qué es lo que está ocurriendo. El problema que tenemos es que nosotros no vemos tal cual la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros aplicamos las leyes de la Gestalt. De hecho, aquí tenemos los típicos ejemplos de que en realidad esto parece una línea continua y solo son unos puntitos, que vemos aquí una agrupación y simplemente es que son de diferentes colores, que vemos aquí unos triángulos cuando en realidad no hay dibujado ninguno, que si vemos una señora mayor o una señora joven. Tenemos también la interpretación que tiene mucho que ver con el contexto e incluso el movimiento. Se ve clarísimo que aunque el ordenador aquí solo vea manchas, nosotros lo que vemos es un dálmata, un perro. Y también tenemos incluso la percepción del color. Aquí tenemos un ejemplo en escala de grises, en lo que vemos que el recuadro A y el recuadro B son de un nivel de gris diferente. Pero es mentira, porque si vemos la imagen, lo que vemos es que los dos en realidad son exactamente el mismo nivel de gris. Y eso nos pasa también con los colores. Este color de aquí que parece amarillo y este que parece verde, en realidad son el mismo color, basta seguir la línea. Lo mismo ocurre con estos dos colores. O incluso con las fresas. Nosotros vemos estas fresas de color rojo, aunque en realidad si hiciéramos un zoom a cada una de las regiones, lo que veríamos es lo mismo. O sea, veríamos lo mismo en todos los lados. Y además, lo que también tenemos es que hacemos la composición, aunque en realidad no haya nada como tal escrito. Esto que veis aquí, claro, nosotros vemos Caracas, pero en realidad son unas casitas sí y otras no, pintadas de blanco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es enorme, es intentar hacer que una máquina pueda ver e interpretar el mundo pues, de una forma similar a la que ve el humano. Entonces, en el Centro de Visión por Computador, que es un centro de investigación que está en el campus de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, somos más de 100 investigadores, 130 entre investigadores y técnicos, que trabajamos en lo que es la visión por computador. Y ahí tenemos desde temas de movilidad y transporte, lo que es el coche autónomo, el típico coche que conduce solo, temas de salud y imagen médica, por ejemplo, sistemas industriales. Lo que tenemos muchísimo es temas de control de calidad a través de cámaras. Y luego tenemos la parte de multimedia y contenidos. Y ahí es donde entra nuestro grupo de investigación, en el que somos unas 20 personas, porque tenemos, bueno, dos ingenieros y luego tenemos todos los estudiantes de máster y de grado. Pero básicamente lo que tenemos son diferentes subáreas en la que algunos nos dedicamos a documentos manuscritos, como es mi caso, otros se dedican más a temas de texto en imágenes reales, como cuando estamos en un coche y queremos interpretar las señales, o cuando estamos, incluso podrían ser las típicas gafas, las que tú miras a algún lado y te sale en realidad aumentada lo que estás leyendo, o traducido. Entonces tenemos diferentes líneas. Dentro de lo que son los documentos antiguos, claro, hay de muchísima tipología, pero para la máquina un documento no es más que unos valores.
de intensidad, dependiendo de si es en escala de grises o en color. Aquí lo que tenemos es una representación en 3D de cuál sería la intensidad de este trocito de la imagen. Entonces, el objetivo sería, a partir de estas intensidades de la imagen, poder entender lo que hay detrás. Vamos, reconocimiento de patrones puro y duro, que es lo que ya conocéis, pero aplicado a lo que es la imagen. Y en este caso concreto, a documentos históricos. Tenemos temas de preservación, de almacenamiento, temas de accesibilidad. Hay archivos que algunos de ellos no son capaces de cuantificar la cantidad de información que tienen, la cantidad de datos que tienen, la cantidad de documentos que están digitalizando y que luego a partir de aquí quisieran extraer los contenidos para que pudiera ser accesible. De hecho, Europeana estima que solo en Europa tenemos un 90% qué es lo que pone aquí, un 90% de documentación. eh, y aquí también podrían entrar pinturas, esculturas, podría entrar de todo. Que no está digitalizado y luego del 10% que sí está, hay una parte pequeñísima que ha sido extraída con metadatos, con transcripciones, para que pueda dentro de una base de datos buscarse. Entonces tenemos un faenón considerable. Entonces, ¿para qué estamos trabajando nosotros? Precisamente para intentar que esta tarea sea más rápida. Entonces, tareas que podríamos hacer. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era un microfilm de un documento que ya se perdió, o sea, el documento original ya no existe. Y lo que nos piden los archiveros es, podéis intentar que este documento sea más fácil de leer. Y lo que veis aquí es de la página de atrás. O sea, a esto se le llama show-through, es la tinta que se ha ido comiendo el papel para llegar a la otra parte, las transparencias. Entonces, una de las tareas es intentar limpiar la imagen lo máximo posible. No podemos volver a escanear porque el documento ya no existe, solo tenemos el documento en microfilm. Otras tareas que podríamos hacer es el típico OCR, que son Optical Character Recognition, y en este caso se le llama Handwritten Text Recognition, que es lo que tenemos aquí. Tenemos una imagen con un texto manuscrito, en este caso es antiguo, este creo que es del siglo XVIII, y aquí tenemos lo que nos gustaría que el sistema sacara. Aquí tenemos la parte de análisis de la estructura, lo que es el layout, poder determinar que estos son diferentes bloques de texto. Tenemos la parte de spotting, la parte de búsqueda, es decir, yo tengo, y nos podemos imaginar como una barra de Google de buscador en el que yo pongo la palabra que me gustaría buscar y el sistema va mostrando cuáles son las páginas indicando dónde es que esta palabra figura. O podríamos ir un poquito más arriba y ahí ya nos estamos acercando a lo que es el procesamiento de lenguaje natural, el Natural Language Processing, en el que aquí lo que tenemos es el Name Entity Recognition. Nos gustaría saber que esto es un nombre, que esto es un apellido, que esto es una ciudad, y ahí fijaos que ya lo que estamos intentando es dar un poquito más de semántica. Tenemos también el tema del análisis de la escritura, no qué, sino cómo ha sido escrito, para poder decir que estas dos personas son la misma o que esta firma es una falsificación de esta otra o incluso datación. Y esto se puede aplicar a texto y se puede aplicar también a gráficos. Aquí tenemos un ejemplo de una partitura en la que también podríamos usarlo. Am, Similar al OCR, también lo que podríamos tener como tarea sería el OMR. En este caso, en lugar de Optical Character Recognition, lo que tenemos es Music Recognition. El objetivo sería que el sistema pudiera leer las notas musicales para acabar sacando un fichero, ya sea Music XML o MIDI, cualquier fichero que al final se pudiera escuchar. Y aquí decimos lo mismo que antes. Hay muchísimas partituras manuscritas que están esperando que alguien las transcriba, las edite para que los músicos las puedan interpretar. O sea que hay un montón de obras que están esperando ver la luz, de compositores menos conocidos. Y también un trabajo muy interesante en los archivos es el de las fotografías históricas. Tienen millones de fotografías históricas y las están digitalizando, pero ¿qué les ocurre? Que les faltan los metadatos a estas fotografías para que puedan ser
fácilmente accesibles. A mí me gustaría buscar fotografías de políticos en fiestas, o me gustaría buscar fotografías de deportes, o buscar lo que sea. Entonces, lo que intentamos es tener sistemas que o intentan detectar los objetos y a partir de aquí describir la imagen, o intentan catalogar a través de cuál es una fecha aproximada. Aquí tenemos ejemplos de cuál sería la fecha aproximada y a partir de aquí intentar hacer agrupaciones, clústeres de las que son similares. Y lo que tenemos es bueno, aquí tenéis un link a la demo que tenemos para poder navegar entre las colecciones. Uno de los documentos que no he comentado y que suele ser muy interesante es el tema de los documentos demográficos. Tenemos diversos proyectos que trabajan con documentos demográficos de diferente tipo. Los que tenéis aquí son registros matrimoniales. Cada uno de los párrafos explica que Pepito Pérez y Menganita no sé cuántas se casaron tal día y sus padres eran tal y pascual. O tenemos aquí lo que son padrones, censos de población, en los que directamente se va apuntando de cada calle quién vivía en cada casa. Entonces, el objetivo, en este caso, no es transcribir como tal. Aquí podemos tener un ejemplo de una red que va leyendo de izquierda a derecha una palabra, que en este caso es payés, en catalán, y la red lo que acaba bueno, soltando al final de la red es cada una de las letras que va leyendo. Esto precisamente cuando hablábamos con los demógrafos ya nos dijeron, no, pero es que yo no quiero una transcripción tal cual. Yo lo que quiero es que me detectes que este es el nombre de él, este es el nombre de ella, este es el hijo, este es la calle, este es el oficio. Y claro, ahora ya no estamos hablando de reconocimiento tal cual, necesitamos pasar a entender. Entonces, cuando hablamos de entender, también es verdad que nosotros, como humanos, estamos aplicando diferentes capas. Y no es que estemos mirando píxel a píxel. Si yo ahora que os pongo este texto y os digo, ¿me podéis leer el recuadro? En muy pocos segundos se os habrá adaptado la vista y podréis leer el texto. Siempre y cuando sepáis inglés, ¿cierto? Ah, si yo ahora os pongo este texto, vais a tardar un poquito. Pero poquito a poco vais a ir leyendo que es When I was in high school, bla, bla, bla. Bien, esto se le da a un transcriptor humano y el error que puede hacer es pequeñísimo, o sea, es chiquitísimo. Estamos hablando de 90 y pico por ciento de fiabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Y no será por el píxel. Porque si yo ahora os pongo este texto, que es el mismo estilo de escritura, la misma persona, aquí hacemos aguas. O sea, aquí el espanto es importante. ¿Por qué? El píxel es el mismo, es el mismo estilo de escritura. El problema que es húngaro y no conocemos el idioma. Entonces, una de las cosas que necesitamos dar a la máquina es la misma capacidad que tenemos nosotros y es darle ese contexto. Entonces, ¿por qué he explicado esto? Porque intentamos dotar de modelos de lenguaje, y eso viene del procesamiento del lenguaje natural, a los sistemas de visión, para que no tenga solo el píxel para tomar la decisión. Y entonces aquí es un ejemplo de lo que aplicamos en los documentos demográficos para extraer la información. Es decir, aquí montamos una red, es una ResNet, que tenía tres salidas. La primera salida era la que te intentaba decir cuál era la categoría, si esto es un nombre, si esto es un oficio, si esto es un apellido, si esto es una ciudad. Teníamos, por otra parte, la detección del texto dentro de la imagen. Si aquí hay una palabra, es muy probable que al lado haya otra y que al lado haya otra. Y también teníamos abajo del todo la parte de la transcripción. Si aquí dice Juan, o dice Miguel, o dice Elizabeth. Entonces, en el momento en que pusimos toda la información a la vez para decirle que aprendiera todas las tareas a la vez, nos dimos cuenta
de que el contexto servía para ayudar, o sea, servía para mejorar la fiabilidad del sistema. Y es porque entre ellas se iban ayudando. Y es un poquito lo que tenemos nosotros. Es decir, en el momento en que nosotros sabemos cuál es el idioma de ese documento y sabemos inglés y ese documento está en inglés, obviamente vamos a leerlo mucho mejor. Y era básicamente lo que teníamos aquí, porque aquí también teníamos que la estructura siempre es la misma. Siempre aparece el nombre del marido, luego aparece el apellido del marido y luego más tarde aparece el nombre de la mujer y el apellido de la mujer. Y después te acaba apareciendo la población y el oficio. Por tanto, toda esta información de contexto al final era como un modelo de lenguaje que podíamos meter. Y al final de todo esto éramos capaces de coger la documentación que nos pasaban, detectar las líneas, detectar las palabras e ir asociando a cada una de ellas cuáles eran las categorías semánticas para rellenar, esto es así simplón para enseñar cómo lo hacíamos, para ir rellenando cada una de las fichas del marido, la esposa y los padres de cada uno. Y al final de todo esto, ¿qué teníamos? Teníamos que enlazábamos cada una de estas personas. Hablo en pasado porque llevamos ya tiempo rodando llevamos más de 10 años rodando con este tipo de documentación. Pero al final enlazábamos y seguimos enlazando toda la información para construir estos árboles genealógicos o esta red social, esta especie de Facebook histórico. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la información que nos entra intentamos procesarla de forma automática y luego viene toda una parte en la que hay validación humana. ¿Por qué? Porque leer mal un apellido implica que todas las conexiones que estás haciendo van a estar mal. Entonces, aquí es súper crítico el punto de data quality, la calidad de los datos. Entonces, toda esta parte la hacíamos con videojuegos para el móvil sencillitos en el que el usuario decía, ¿de verdad que aquí dice Fernández? Y tú decías, sí, ¿de verdad que aquí dice López? Y decías, sí. Y al final de todo, lo que teníamos era el browser en el que vamos directamente mostrando, no sé si esto se ve, vale, vamos mostrando de cada una de las personas, mostramos toda la información que tenemos, dónde vivía, cuáles eran las personas que estaban relacionadas con él, si este era el padre, esta era la esposa, este era el hijo, veníamos a cada uno de los documentos y veíamos el árbol genealógico y a partir de aquí nos podíamos mover. Pero en este proyecto, y aquí viene cuando ya hago un cambio de tercio, teníamos datos etiquetados y podíamos entrenar nuestros sistemas de deep learning. ¿Qué ocurre cuando lo que tenemos de training no se parece a lo que tenemos de test? Aquí tenemos ejemplos de estilos de escritura que no se parecen en nada al otro y tampoco en tema de idioma. Entonces lo que tenemos es un salto entre los datos de un lado y los datos del otro. Y ahí viene cuando el concepto de low resource, cuando tenemos pocos recursos, se convierte en un reto considerable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cierta documentación que o bien no tenemos suficientes transcripciones para entrenar un sistema de deep learning, o bien directamente tenemos muy poquitos documentos. Lo que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es un documento cifrado. Antiguamente, estoy hablando de siglo XIX-XVIII hacia atrás, cuando se tenían que enviar según qué mensajes comprometidos, no se enviaba tal cual para que cualquier mensajero pudiera ser interceptado por cualquiera y conseguir la carta. Entonces se inventaban un alfabeto para poder codificar el mensaje. A lo mejor aquí lo que ponía era envía tropas a Roma, por ejemplo. Y otro tipo de documentación en el que también tenemos poquísimos datos para entrenar son ciertas escrituras antiguas. Estos son runas nórdicas, en concreto estas son de Dinamarca, pero me parece que iban más arriba. Y aquí lo que tenemos también es el mismo caso. La documentación que tenemos es muy poca. Entonces, no estamos hablando de muchos documentos como podría ser en el caso de las partituras, muchos documentos pero no tenemos transcripciones. En este caso es que directamente hay muy pocos documentos. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos entrenar nuestro deep learning?
Y ahí vienen diferentes técnicas, que es precisamente de lo que querría hablar. Tenemos diferentes escenarios. Como hemos dicho, en el primero estamos hablando de documentación escasa y por tanto los datos etiquetados también son poquísimos. Una de las opciones que podemos hacer en este caso es generar datos sintéticos. Entonces, en el otro escenario sí que es verdad que tenemos muchos datos, pero no tenemos el ground truth, los datos etiquetados. Y aquí podemos hacer otras historias. Me voy a empezar con la parte de la izquierda, con los datos sintéticos. Aquí tenemos un ejemplo de una red, es una GAN, Generative Adversarial Network, en el que lo que tenemos es ejemplos del texto y el estilo que me gustaría imitar. Y aquí tengo codificado con unas matrices cuáles serían los caracteres que me gustaría que salieran. En este caso, la palabra wave. Y esta red lo que hace es intentar escribir este texto a partir de este estilo. Y a partir de aquí tiene tres ramas diferentes. La primera es la típica de las GANs, el juego de vamos a conseguir lo máximo posible, engañar al discriminator, que es este, que es el que dice real, falso, real, falso, real, falso, el real fake. Este es el typical GAN. Pero también le añadimos esta otra, que es esta red de aquí, esta parte de aquí, nos va a decir si se parece o no a este estilo, porque a lo mejor parece manuscrito, pero no se parece a este estilo de escritura. Y luego la que tenemos aquí abajo fue otra rama en la que aquí hay un reconocedor, un OCR, para que nos entendamos. Y lo que está diciendo es, si de verdad pone wait, que es lo que yo quería. Entonces, gracias a estas tres, podemos entrenar el sistema para que intente escribir lo más realista posible. De las imágenes que tenéis aquí, solo las que son verdes son reales. Las otras las ha generado la red que tenéis aquí abajo. Entonces, claro, en el momento en que empiezas a tener suficientes datos de entrenamiento, pues podemos empezar a generar cosas que son realistas. De hecho, aquí tenéis ejemplos de cómo incluso se le puede decir que vaya simulando de un estilo a otro, entonces en esta interpolación va modificando uno al otro. O por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de que cada vez voy cambiando una letra. Entonces, gracias a esto lo que puedo conseguir es millones, millones y millones de ejemplos gratis generados de forma sintética para entrenar un reconocedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo quisimos aplicar a partituras manuscritas, que tenemos poquísimos datos, y bueno, los resultados son un vale, pero se sigue notando muchísimo que precisamente no son reales aún. O sea, estos son modelos GAN, estos son modelos de difusión. ¿Qué ocurre? Que hacen lo que pueden, pobrecitos, porque tenemos muy poquitos datos. Entonces, aún tenemos ahí un punto en el que deberíamos seguir apretando. Por otra parte, algo que también podemos hacer es decir, mira, no tengo tantos datos, no puedo generar tantos datos, lo que voy a hacer es intentar tener redes que no necesiten tantos datos para entrenar. Y ahí viene ya es cuando viene el few shot learning. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ejemplo de los documentos cifrados. Como veis aquí, tenemos diferentes ejemplos. Esto eran números que iban codificando frases. Y en estos dos casos lo que tenemos son alfabetos inventados. Y el objetivo es ese. El objetivo es, a partir de aquí, conseguir una transcripción y luego intentar hacer el hack, el crack, para poder decir, ay, en esta frase lo que decía era el Papa de Roma ha dicho no sé qué. Entonces, en este caso, el objetivo es, en lugar de intentar leer, porque es que sabemos que no tenemos un sistema para cada uno de los alfabetos, intentar que el usuario nos dijera, mira, esto es una letra del alfabeto, esto es otra y esto es otra, intenta buscarla. Es como si hiciera barridos por la imagen. Y de aquí venía la idea de lo que era la red para aprender, lo que es en este caso una red basada en Few-Shot Learning, en el que se le dan ejemplos, tenemos uno, dos, tres, cinco ejemplos de cada símbolo del alfabeto, y lo que hace es intentar buscar ir generando
lo que son regiones candidatas de cada una de los símbolos, iba a decir letras del alfabeto, pero quitaremos la palabra letra por si acaso, para luego al final intentar hacer una decodificación y acabar sacando cuál era el texto. Pero igualmente no deja de ser muy tedioso para el usuario. Tuvimos aquí un historiador trabajando en esto. Era muy tedioso que al usuario le fuéramos diciendo, ¿me puedes dar un ejemplo de cada uno de los símbolos del alfabeto de cada página? Entonces, quisimos dar una vuelta de tuerca y dijimos, ¿y si resulta que el sistema intenta leer a partir de muy poquitos, generamos datos sintéticos, que esto luego se aplica a otros documentos, pero intentar que poquito a poco, aparte de lo que me pueda generar, usamos datos sintéticos y también lo que hacemos es intentar confiar en la opinión del método, como si el método fuera un usuario más? ¿Y por qué digo esto? Porque es precisamente lo que tenemos aquí abajo. En el momento en que el sistema cree que justo aquí está el símbolo, yo qué sé, el 27, lo que sea la codificación del 27, si el sistema está súper seguro de que se parece muchísimo al 27, lo damos por bueno. Y aquí viene cuando se van haciendo iteraciones, suponiendo que lo que acabas de leer es bueno, lo das por bueno, lo incorporas como datos de entrenamiento y a partir de aquí vuelves a hacer pasadas, que es básicamente lo que ocurre aquí. Es decir, el sistema dice, ostras, en la primera pasada he encontrado estos tres símbolos que estoy súper seguro de que son correctos. Pues los etiqueto como el label que me ha dado y a partir de aquí vuelvo a hacer pasadas. Y al final, de forma iterativa, he ido etiquetando sin que el usuario haya tenido que perder tiempo en esto. Entonces, quisimos aplicar esto a documentos así nuevos. Y en este caso tuvimos las runas nórdicas, que aquí tenéis unos ejemplos. No hay datos etiquetados y dijimos, bueno, vamos a ver qué. Teníamos diferentes familias de métodos de reconocimiento y quisimos ver los mejores, cuáles eran los tiempos en los que después el usuario dedicaba para poder arreglar los errores. O sea, no es un 100% fiable, siempre hay que arreglar errores. Y a mí me interesa, sobre todo, mostrar la diferencia que tenemos aquí. Tenemos un ejemplo de 4 páginas. El usuario, el historiador, tardaría una hora y algo en transcribir estas 4 páginas, pero que tardaría solo la mitad en corregir estos errores. Es verdad que hubo una página que llevó mucha faena porque había muchos errores, pero en el resto, en 5 minutos, en comparación con 21 y 14, ya los tenía corregidos estos dos errores. ¿Pero qué ocurre? Ajá, ahí viene el tema. Que para entrenar ese sistema de few shot tenías que ir dándole ejemplos. Y también miramos cuánto tiempo tardaba el historiador en dar los ejemplos. Entonces, si tenemos por un lado que son 4 páginas, si lo hace todo manual en una hora acabado, si resulta que tiene que preparar el sistema recortando ejemplos para el sistema, tarda una hora y algo más esa media hora que luego le queda, al final acaban siendo 2 horas. Entonces, ¿cuándo es realmente interesante aplicar esto? Cuando sabemos que tenemos luego muchísimas páginas con el mismo alfabeto, porque si en cada página cambiamos el alfabeto, dices no, porque en el momento que lo tienes entrenado ya lo habrías transcrito solo. Entonces, ¿qué nos queda ahora por ver? La parte en la que tenemos datos, pero no tenemos etiquetas. Y en este caso, una de las cosas que podemos hacer es intentar saltar de un dominio a otro. Aquí tenemos un ejemplo de adaptación no supervisada en el que tenemos los datos sintéticos y los datos reales y lo que le estamos pidiendo al sistema es que se adapte de forma no supervisada. Entonces, estamos forzando en esta parte el codificador y el decodificador en este caso se intenten adaptar lo máximo posible de aquí a aquí. Y este es un ejemplo de lo que acaba pasando. Es decir, de forma no supervisada, forzábamos que esta transcripción, que a saco, a pelo, tal cual, era muy mala, después de unas pasadas sin datos etiquetados,
se iba adaptando a ese estilo de escritura y entonces sí que se podía adaptar un poquito más, ya sea a otro estilo de escritura o a otro idioma, que es el caso que tenemos aquí. Entonces, se puede bajar. Obviamente, si tienes datos reales, siempre es mejor que los uses si están etiquetados, pero si no, sabes que lo puedes hacer de una forma no supervisada. La otra opción es basarnos en lo que es el concepto de autoaprendizaje, del self-supervised learning. En visión, en general, en lo que es visión por computador, había ciertas ideas sobre esto basadas en voy a coger datos que no tengo etiquetas, voy a inventarme una tarea en la que yo fácilmente puedo tener el input y el output de la red para forzar que la red aprenda. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una imagen, 40.000 puedo tener, da igual, 4 millones, da igual, y lo que hago es tapar ciertas casillas. Y lo que le pido al sistema es que me rellene. Ay, acabo de levantar la mano y bueno, en fin. Es lo que tiene Zoom. Que el sistema lo que haga es rellenarme precisamente todas estas que están tapadas. En este caso estoy aprendiendo a hacer zoom y en este caso estoy aprendiendo también a limpiar la imagen. Luego, una vez tengo la red sobre eso, entonces sí que ya voy a la tarea que me interesa. Y esa tarea que me interesa puede ser reconocimiento o puede ser la que sea. Y esto lo quisimos aplicar a texto. Entonces, cogimos textos que no tenemos la transcripción, pero nos da igual, y en estos textos lo que hicimos fue o enmascararlos, es decir, tapar ciertas zonas y pedir al sistema que rellenara esos huecos con lo que se suponía que debía haber, en este caso es coming, o el tema de blur, eso es difuminar la imagen o incluso añadir ruido. Todo esto es gratis en el sentido de que como que tienes la imagen de entrada, tú mismo aplicas las distorsiones que tú necesitas y luego tú tienes la imagen de salida que es exactamente igual que la de entrada, puedes aplicar aquí millones y millones. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez teníamos esta red entrenada, que es esto de aquí, esta es la que mantenemos en la que sea de tarea que nos interese. Entonces, aquí poníamos un sistema de reconocedor normal. Teníamos aquí la imagen y lo que queremos es que nos saque los caracteres, que nos esté leyendo en este caso, o que directamente nos limpie la imagen. Tenemos esta imagen con transparencias y lo que queremos es que nos la limpie. Claro, la ventaja es que como que ya tenemos toda esta parte entrenada con millones y millones de ejemplos, sabemos que va mucho mejor y no tienes que depender de tantos datos etiquetados. Entonces, ahora ya para acabar, que me quedan un par de minuticos, ¿verdad? Eh, entonces, sí que me gustaría enseñar un ejemplo de una competición que lanzamos con un poquito barriendo hacia el tema de documentos cifrados para ver cómo estaba a nivel internacional, cómo estábamos todos a partir de las diferentes redes, las diferentes arquitecturas, las diferentes técnicas. Y la tarea consistía en transcripción, pura transcripción. En este caso lo que teníamos eran dígitos. Esta nos pareció la más fácil porque teníamos dígitos que todo el mundo los conoce y texto que todo el mundo también entiende el alfabeto. Y además lo que dimos fueron 300 páginas transcritas. Y luego el resto de documentos, la tarea 2, 2B, 3A y 3B, que son estas de aquí, estos sí que ya eran con alfabetos inventados y bastantes menos páginas. En algún caso teníamos bastantes y las pudimos dar, ciento y algo, y en otros casos es que había muy poquitas, porque es simplemente la documentación que se ha encontrado, no se ha encontrado más. Y quisimos ver a ver hasta qué punto podíamos acercarnos a lo que era una transcripción eh, o no. Y a partir de aquí lo que tuvimos era, tuvimos un baseline a partir de una red súper sencilla, una red recurrente, una LSTM, y luego tuvimos todo el resto de participantes con transformers, con sequence-to-sequence models, con CNNs más RNNs, o sea, con combinaciones de, bueno, con arquitecturas bastante grandes.
¿Y qué ocurrió? Que nos sorprendió que al final la tarea que parecía más sencilla, el método que funcionó mejor fue el baseline que dimos nosotros para la competición. Es decir, no hubo nadie que superara un baseline que dimos con una LSTM de hace 10 años. Sencillita, una red súper sencillita. Y fue precisamente la que acabó ganando la competition. La tarea que además para nosotros era la más sencillita porque era la que tenía números y letras normales. Lo único que ocurre es que a lo mejor este 30 significa el rey de Francia. Pero da igual, pero le da igual porque no hemos llegado a la decryption. ¿Y qué ocurrió? Que nos dimos cuenta de que al final la cantidad de datos etiquetados pueden ser necesarios o no, o quedarse cortos o no, dependiendo de si los dígitos están tocándose, de si hay muchas manos diferentes, y no era tanto la cantidad de datos. Curioso el tema. También lo que nos dimos cuenta es que hubo un equipo que subió el mismo método con diferentes configuraciones de parámetros. Y en alguna le iba muy bien y en alguna iba muy mal. Por tanto, cuando alguien dice, uy, he probado una transformer o un sequence to sequence y lo que ha dado es un churro de salida, tampoco puedes fiarte porque tienes ejemplos en los que si los parámetros no están bien elegidos, y aquí no estoy hablando de datos, estoy hablando de parámetros, no están bien elegidos, te sube o te baja mucho. También lo que vimos es que no había ningún método que funcionara estupendo en todos. Pero claro, a mí lo que me interesa mucho es esta última frase, que es, ostras, estamos hablando de redes enormes y ahora más si nos podemos hablar de las redes que se están paseando ahora, que como el chat GPT, que aquello es un monstruo, estamos hablando de no de mamut, ya aquello ya se va, es estratosférico. Entonces, en algunos casos te das cuenta de que una red chiquitita es capaz, en según qué contextos, como este de los documentos históricos donde hay poquitos datos, es capaz de hacerlo muchísimo mejor que una arquitectura muy grande. Entonces, ya para concluir, es verdad que el deep learning, bueno, da de sí y ha significado un salto cualitativo en lo que es la lectura, de documentos en este caso, pero también vemos que en según qué contextos, como por ejemplo en el tema de los documentos históricos, los datos es el principal problema. Y a partir de aquí vienen las 15.000 opciones como técnicas que se pueden ir usando para intentar paliar esta falta de datos. Pero también es verdad que según qué contextos no tenemos por qué obsesionarnos con la transformer enorme para usar, porque a lo mejor veremos que en este contexto no sirve de nada. Yo eso a mí ya me ha pasado varias veces, no solo en documentos cifrados, sino también en partituras musicales. Usas una red sencillita y como que es mucho más pequeñita, aprende más a leer esa partitura que en una red muy grande que tiene demasiados parámetros y que le faltan datos. Otra cosa que también sería interesante es el tema de las aproximaciones más genéricas. Tener una red para esta documentación, otra red para esta documentación, otra más para esta documentación, eso se lo dices a un archivero y le parece que no es para nada práctico. O sea, es que no puede tener 15 arquitecturas diferentes. Le gustaría tener una que fuera capaz de leer manuscritos en general. Y aún estamos lejos. Y la otra parte que también sería muy interesante en tema de documentación histórica es de qué manera podríamos meter el conocimiento que tiene histórico el archivero, el historiador, el paleógrafo, el demógrafo, en según qué tipo de documentación, porque claro, también estás ayudando a que el sistema cada vez lea mejor. Obviamente, yo no leo igual un documento antiguo que un historiador, es básicamente, pero sigo diciendo que eso es un interrogante enorme. Y hasta aquí más o menos son 40 minutos lo que he estado hablando. Ya me diréis. Casi Gracias. exactos, casi exactos. Ea. Oye, hace rato que no ponía tanta atención a una charla, Alicia. Realmente envolvente tu relato. La forma como lo expones y la temática también, muy interesante. Así que realmente los felicito y felicito a ti, Alicia, y por tu equipo, el trabajo notable que han realizado.
Y hay muchísimas preguntas, ¿ya? Pero no sé si... es que estoy viendo en el chat y, a ver, eh, A ver. no han puesto tantas preguntas, soy yo el más preguntón en estos momentos, así que... Ah, pero Domingo quiere hacer una pregunta de manera presencial. Dale, Domingo. Dale. Eh, ¿Se puede? Sí, Sí. dale, dale, dale. Eh, Oye, Alicia, me encantó tu charla y también felicitaciones por todo lo que han hecho. Se ve que llevan varios años tratando de descifrar algunos documentos y todo eso. Yo me metí a esta charla porque nosotros estamos trabajando en Chile en documentos históricos, pero no tan lejanos, sino que es lo que se llama historia reciente, de la dictadura principalmente. Y ahí la letra manuscrita no presenta las dificultades que tú mostraste, es algo que se puede leer y todo eso. La pregunta que te quería hacer era... con respecto a modelos open source que se puedan usar, nos interesa mucho que además sea algo privado, confidencial, que no sea procesarlo en la nube y todo eso. No sé si puedes iluminarnos un poco. Sí, pero desgraciadamente no barreré hacia el CVC porque no lo tenemos. Es decir, nosotros como centro de investigación lo hacemos todo abierto y más porque los proyectos son básicamente de financiación pública, ya sea a nivel nacional o a nivel europeo o regional. El proyecto de documentos demográficos recibió financiación nacional, autonómica y europea. Entonces, siempre es el open access y open todo. Ujú, Entonces, lo que sí tenemos son códigos en GitHub, datos en la web, pero no tenemos un sistema montado como software as a service en el que subes un documento, le dices transcribe o directamente me voy a bajar tu modelo, me lo pongo en no sé qué servidor tengo yo en mi centro y a partir de ahí a procesar. Eso no lo tenemos. Pero sí que es verdad que a nivel europeo está Transcribus y Transcriptorium, que venían de proyectos europeos en los que sí que montaron este tipo de servicios, ujú. pero que yo sepa, tú tienes que subir el documento. Ya. Entonces, de alguna manera, tienes que asegurarte que el documento que estás subiendo, tú puedes hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque de los documentos cifrados que he mostrado, algunos son de archivos que no permiten que ese documento circule. Algunos de los trocitos que he enseñado son del archivo secreto del Vaticano. Ujú, Tienes que pedir un permiso para poder mostrar un trocito de esa imagen en un paper. Imagínate tú subirlo en un server. ujú, Entonces, en ese proyecto ya vimos que los sistemas que íbamos a desarrollar tenían que ser los nuestros porque no podíamos hacerlo. Entonces, por un lado tenemos Transcriptorium, Transcribus, Readcop, todo este pack va junto porque viene del mismo proyecto, son diferentes patitas que vienen del mismo proyecto, pero después sí que recomendaría, en París hay un equipo que es el que ha desarrollado Scriptorium. Sí, ya veo el sí de Natalia. Entonces, viene de dinero europeo también, por tanto, lo que están desarrollando también es abierto y lo que permiten es que tú puedas subir tus datos para entrenar y el sistema entrena con tus datos. Es decir, Domingo, si tienes documentación, yo qué sé, me lo invento, del ujú, siglo XIX, de este estilo de música, de este estilo de mano, los puedes subir, puedes entrenar y puedes hacerlo todo. Ahí no tienes que pagar, porque en Transcriptorium sí que tienes que pagar, lo han convertido en empresa, o sea, se ha convertido en empresa. Y también lo que tienes es la posibilidad de entrenar contigo. Lo que no estoy segura, y a lo mejor Natalia sí sabe, es si te lo puedes bajar y lo puedes entrenar en tu máquina. Me dice que sí. Vale, entonces, si tenéis intención de investigar toda esta parte, yo diría, a no ser que tengáis ganas de pagar, ujú. disparad a Vale, no, claro, pues disparad a Scriptorium.
Ya. Además, Scriptorium algo que tiene es que no es solo la lectura, también tiene lo que es el análisis del layout. O sea que si son documentos que tienen tablas o que tienen unos bloques de texto aquí, una figura por allá y un no sé qué, también está, bueno, es que lo he enseñado muy rápido al principio, toda la parte del layout. Es poder detectar los diferentes bloques para tratar luego los diferentes bloques por separado. Ujú. En fin, recomendado. Ya. Pero para terminar, es muchísimo más fácil que lo que tú estás haciendo, ¿no? Depende, es que yo no he visto tus documentos, es que No, ahora pues dar son un cartas escritas a mano. diagnóstico. Imagínate una carta que te haya escrito tu abuela y que la quieres leer. Ah, Eso sí, sí, sí. sí, eso es. Pero, pero igualmente no me hagas meter la mano en el fuego sin saberlo. O sea, Ya. dar un diagnóstico sin haber visto al paciente es un poco arriesgado. Sí, claro. Pero a priori, yo digo que cuanto más atrás te vas en la documentación, más problemas vas a tener. Porque a lo mejor el estilo es diferente, porque el idioma ya se ha modificado. De hecho, bueno, yo es que ahora lo he enseñado muy rápido, pero uno de los documentos era un manuscrito en catalán del siglo XV. Yo hablo catalán, pero lo primero que hice cuando cogí el documento dije, está al revés, porque no entendía nada. O sea, imagínate, el está al revés. Entonces, cuanto más atrás vas, más verás que te falta contexto. Eso que hemos puesto en el ejemplo de, hasta, es que si es inglés lo sé leer, pero si es húngaro ya no lo sé leer. Pues llega un momento que dices, ostras, no entiendo. Pero también tengo que decir que si tus documentos modernos de escritura moderna tienen una escritura muy complicada, como la típica letra de médico de una receta, que nunca sabes qué te están recetando porque aquello parece un jeroglífico ya de por sí, claro, también tienes casos muy extraños. Pero en general yo diría que cuanto más moderno te vas, Sí. en general Ah, mejor lo haces. Si te ok. coges a ChatGPT o alguno de estos y le pones un trocito No, sí lo hace manuscrito bien. tuyo, es que lo hace bastante Sí, bien. sí. Cógete un documento del siglo XV y pregúntale lo mismo y verás que, verás que las cosas ya no son iguales. Gracias, Alicia. Sí. De nada. Oye, ayer justo me apareció, estaba haciendo ese asunto del scroll infinito, y me apareció un video de una chica que era experta en gramática y estaba explicando la historia de la letra ñ. Y mostraba que esa virgulilla, se llama, Sí, el palito tilde, digamos, sí, la proviene, ñ, la vírgula, sí, sí. claro, proviene de otra N, que al final ese sonido ñ que originalmente no estaba en el español original, Sí, después se adoptó entonces, mi pregunta es, porque mostró varias imágenes que era una evolución de esa ñ moderna que nosotros conocemos. Entonces, yo me pregunto, oye, si te encuentras con documentos hacia el pasado, van a estar escritos todos distintos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para entrenar un conjunto de datos con toda esa locura? Digamos? sí, eso es una locura. De hecho, no lo he explicado en detalle, pero la documentación de registros matrimoniales fue un proyecto europeo en el que trabajábamos con 5 siglos de matrimonios, que se dice pronto, ¿eh? Siglo XV hasta siglo XIX. Entonces, en esos 5 siglos, estás hablando de Barcelona, todos los matrimonios que se hacían en Barcelona y cercanías. La evolución de la escritura es interesantísima, porque estás viendo cómo antes escribían de una manera y luego cómo iban escribiendo de otra. Y nos vino una chica, una paleógrafa, diciendo que estaba muy interesada en la braquigrafía, que es el estudio de las abreviaturas. Y nos dijo, me encantaría estudiar la evolución de las abreviaturas en esta documentación, porque había muchos. Entonces, la virgulilla normalmente es intentar abreviar algunas letras. Normalmente suele ser tema de Ns y Ms. Cuando encuentras eso es porque normalmente estás abreviando Ns y Ms. Cuando ves COs es porque estás abreviando el típico Francisco, lo tienes allá. O una A que estás abreviando, pues nosotros tenemos una bar con A que significa Barcelona. Y ya has abreviado todo. Entonces, dependiendo de la época y del que estaba escribiendo, veías unas abreviaturas u otras. Y es interesantísimo ver la evolución no solo del estilo de escritura, sino de las abreviaturas. Pero también, César, ahí te contesto, es súper challenging, pero imaginar ahora una máquina que es capaz de hacer eso sola, sin tener el conocimiento de un paleógrafo,
es que estás pidiendo peras no, no sé si me explico. Es Sí, decir, nosotros correcto. lo que sí podíamos lo que sí le dijimos a esa chica es que nosotros podíamos hacer un sistema para detectarlas, porque detectamos que siempre hay algo encima, porque normalmente la abreviatura va encima, o sea, de ahí viene la vírgula de la ñ. Ujú, Entonces, las podemos detectar, las podemos comparar, podemos decir que todas estas se parecen, pero hasta ahí llegamos, o sea, más no, porque estás pidiendo a una máquina que no ha aprendido de paleografía que te haga una tarea paleógrafa. Claro, el sistema tiene que aprender. A mí me encantaría y ahora ya no me quisiera extender, ¿eh? Pero me encantaría meter toda esa información en el sistema. De hecho, vino una vez un paleógrafo que nos dijo cómo leía un documento muy, muy mal escrito. Y empezó a hablar de todo lo que sabía sobre ese documento, esa época, ese estilo de escritura. Y dices, claro, si es que lo sabes casi todo de ese contexto. Y claro, la máquina sigue mirando claro. un puñetero píxel. Claro, es que así es muy complicado. Mm. Pero algún día, danos tiempo, ¿eh? Algún día llegaremos ahí. Notable, Alicia, esta conversación da para otra hora al menos, digamos, o quizá Bueno, una vida. no sé. Pero Pero apasionante un rato largo. sí, fue una punta del iceberg que nos pudiste contar y realmente notable el trabajo. Así que, de nuevo, felicitaciones, muchas gracias y también muchas gracias a todos. Estamos enmarcados, nos pasamos 3 minutitos, así que ya podemos reanudar nuestras actividades. Que tengan buenas noches allá en España, ¿no? Porque es un poquito tarde. Sí. Y sí, Buenas noches, buenas tardes. bueno, sí, eso, que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Adeu. Chao, chao.